en los días en que los dioses aún caminaban entre los mortales con descaro y los héroes eran forjados en bronce y tragedia, existió un rey cuyo nombre resonaba con tanto esplendor como su posterior condena. Tántalo. Gobernaba sobre la opulenta Lidia, desde su trono en el monte Cípilo. Y su fama no era mera vanagloria. Sus ciudades eran prósperas, sus campos fértiles, y su palacio un prodigio de mármol y ébano. Pero la mayor de sus fortunas, decían, era el favor divino. Tántalo no solo era rico, era íntimo de los mismísimos olímpicos. Hijo de Zeus, compartía mesa y néctar con su padre, con Hermes, con Deméter, con el propio Apolo. Esa cercanía, sin embargo, no templó su corazón, sino que lo infló con una arrogancia sin límites, la ibris que siempre precede al abismo. La historia que ha perdurado, la que susurran las hojas secas en el inframundo, comenzó en una tarde en que el aire olía a incienso y a promesa. Tántalo, ebrio de su propia importancia, concibió un plan que no surgía del amor, sino de una duda ponzoñosa y una necesidad desesperada de probar su superioridad. Los dioses, pensó, se jactaban de su omnisciencia. ¿Podrían verlo todo? ¿Conocerían los secretos más oscuros del corazón humano? ¿Reconocerían la naturaleza de un manjar exquisito y único si se les presentaba? La pregunta se enredó en su mente como una serpiente, y con ella la idea más abominable. Tenía un hijo, Pélope, un muchacho de una belleza radiante y un carácter amable que era el favorito de todos, incluso, se rumoreaba, de Poseidón, quien le había regalado caballos alados. Pélope era el futuro de su reino, la joya pura en la corona de Tántalo, y fue precisamente esa pureza, esa inocencia, lo que el rey decidió sacrificar en el altar de su propia vanidad, no con un cuchillo ritual, sino con un engaño infinitamente más cruel. Ordenó un banquete, no un festín cualquiera, sino el más suntuoso que mortales hubieran imaginado. Los corderos eran los más gordos, los vinos los más añejos, las frutas perfectas y exóticas, y para el plato principal un guiso espeso y aromático, de una carne tan tierna que se deshacía, con un sabor rico, profundo, casi divino. Los invitados llegaron, atraídos por la fama de la hospitalidad de Tántalo, y quizás por un oscuro presentimiento. Eran los dioses. Allí estaban, reclinados en lechos de púrpura, Deméter, de rostro solemne y cabellos como espigas de trigo. Apolo, cuyo brillo parecía opacado por una nube pasajera. Hermes, el de los pies veloces, observando todo con aguda curiosidad. Tántalo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, presentó el plato estrella. Un manjar único, honorable, señores, anunció, su voz suntuosa, criado y preparado con el mayor cuidado, solo para paladares como los vuestros. La olla fue abierta y un vapor fragante inundó la sala. Los dioses extendieron sus manos, pero luego se detuvieron. Un silencio repentino, más pesado que el mármol, cayó sobre el salón. El aire, antes cargado de risas y música, se heló. Deméter, cuyo corazón aún sangraba por la reciente pérdida de su hija Perséfone, distraída por el dolor, tomó un trozo del hombro y lo llevó a sus labios. Los demás, sin embargo, no se movieron. Sus rostros, eternamente serenos o burlones, se transformaron en máscaras de un horror absoluto, porque ellos sí podían ver. Donde los mortales verían un suculento estofado, los ojos divinos atravesaban la ilusión y percibían la verdad terrible. Los rizos rubios de Pélope, flotando en el caldo, la curva de su hombro, la esencia de su joven vida desmembrada y cocida. El crimen no era solo el asesinato, era la profanación de los lazos más sagrados, el canibalismo, y la vileza de ofrecerlo a quienes se suponía que honraba. La ibris de Tántalo había tocado su cenit, había osado convertir a los olímpicos, sin su consentimiento, en cómplices de su monstruosidad. Zeus, que no estaba presente pero cuyo conocimiento todo lo abarca, hizo temblar el palacio con su cólera. Un trueno ensordecedor partió los cielos despejados. La sonrisa de Tántalo se congeló, luego se quebró.
En ese momento, en el instante en que la mirada de Apolo, ahora fría como el hielo estelar, se clavó en él, el rey comprendió la magnitud de su error. No había probado su inteligencia. Había firmado su eterna perdición. Y el festín, diseñado para ser su mayor triunfo, se transformó en el preludio de su mito de tormento. El destino de Pélope, sin embargo, aún pendía de un hilo, y la cólera divina, una vez desatada, exigía una restitución imposible y una venganza legendaria. La ira que descendió sobre el salón del banquete no fue un mero estallido de furia. Fue un silencio gélido y consciente, el preludio de una sentencia irreversible. Los dioses se levantaron de sus lechos, y la luz que emanaba de ellos ya no era cálida, sino una radiación pálida y mortífera. Deméter, al darse cuenta de lo que había ingerido, palideció aún más de lo que ya estaba por su duelo. Un gemido horrible, el sonido de la tierra misma marchitándose, escapó de sus labios. Vomitar la ofensa era imposible, la profanación ya estaba dentro de ella. Fue Zeus quien dictó la sentencia, su voz llegando no como un trueno, sino como una ley tallada en el fundamento del mundo. Tántalo, hijo mío, por sangre, pero ya no por espíritu. Has quebrado los límites de lo tolerable. Has confundido la confianza con la impunidad, la cercanía con la licencia para lo abominable. Tu castigo será un espejo de tu crimen, un anhelo eterno, insatisfecho e insatisfacible. Pero antes del castigo del Padre, estaba el destino del Hijo. Con un gesto de la mano, el rey de los dioses ordenó que los restos del desdichado Pélope fueran recogidos y llevados al centro de la sala. La olla, ahora un sarcófago de terracota, fue vaciada con solemnidad fúnebre. Los pedazos del joven yacían sobre el mármol, un rompecabezas macabro. Entonces, Cloto, Láquesis y Atropos, las Moiras, cuyos hilos rigen el destino de dioses y mortales, se materializaron en la estancia. Su presencia hizo que hasta el tiempo pareciera contener la respiración. La vida fue arrancada en un acto de engaño, dijo Cloto, la que hila, tomando entre sus dedos fantasmales el hilo roto de Pélope. Pero la sustancia no fue consumida por su fin destinado. Láquesis, la que mide, examinó los fragmentos con su mirada sin ojos. La medida no está completa, hay un designio aún para este hilo. Atropos, la inflexible, la que corta, levantó sus tijeras pero no para cercenar, sino en un gesto de suspensión. Lo que fue deshecho por la maldad puede ser rehecho por la voluntad divina, pero llevará una marca, una memoria en la carne. Hermes, el psicopompo, fue encargado de la tarea. Con una habilidad que mezclaba lo médico y lo mágico, comenzó a recomponer el cuerpo de Pélope, hueso con hueso, tendón con tendón, como el más diestro de los artesanos. Cuando llegó al hombro, el trozo que Deméter había probado encontró que faltaba un pequeño pedazo, consumido y transformado por la diosa. No podía ser recuperado. Ante este vacío, y movida por un remordimiento atroz que se sumaba a su dolor, Deméter actuó. De un bloque de marfil puro, tallado con la esencia de su poder sobre la materia viva, creó una pieza perfecta, un hombro de marfil resplandeciente. Hermes la encajó en el cuerpo reconstruido. Luego, acercándose al ensamblaje inerte, sopló sobre él. No fue un soplo de viento, sino el pneuma, el aliento de la vida misma. Un espasmo recorrió el cuerpo de Pélope. El pecho se elevó. El color regresó a sus mejillas. Sus ojos, los mismos ojos claros y buenos, se abrieron, desorientados, aterrorizados, buscando una razón en los rostros divinos que lo rodeaban. Había regresado. Pero no era el mismo. En su hombro, la fría suavidad del marfil era un recordatorio perpetuo, un sello de su muerte y su resurrección, y la fuente de una fuerza sobrenatural que más tarde definiría su linaje. Con el Hijo restituido, la justicia divina volvió su mirada completa hacia el Padre. Tántalo había sido forzado a presenciarlo todo, paralizado por un poder superior. La esperanza, ese último veneno, se había apoderado de él al ver a Pélope respirar de nuevo. Quizás, pensó, el perdón podría llegar. Pero los dioses no perdonan un desafío tan esencial. Su crimen no era contra su hijo,
sino contra el orden cósmico, contra la propia naturaleza de lo sagrado. Los sirvientes invisibles del Olimpo lo tomaron. No hubo lucha, porque su fuerza humana era como la de un insecto. Lo arrastraron lejos del palacio, lejos de Lidia, a través de velos de realidad, hasta un lugar singular en el Tártaro, un frondoso jardín subterráneo, de una belleza cruel y artificial. Allí, bajo un cielo bajo y opresivo, había un árbol frutal de ramas bajas, cargado de manzanas, peras y granadas que brillaban con un color antinatural. Sus raíces se hundían en las orillas de un lago de aguas cristalinas y tranquilas. Aquí, resonó la voz de Zeus en su mente, gozarás de todo lo que tu alma desee, Tántalo, la satisfacción eterna que creíste merecer. Ataron a Tántalo al árbol, no con cadenas gruesas, sino con hebras de seda divina que no se rompían, y entonces activaron la maldición. Una sed abrasadora, la sed de un hombre que ha visto el infierno, le quemó la garganta. El lago estaba a sus pies. Solo tenía que inclinarse para beber. Pero cada vez que lo intentaba, las aguas, como si tuvieran conciencia, retrocedían, dejando solo tierra seca y agrietada a su alrededor. La sed se volvía una tortura que nublaba la mente. Luego, un hambre voraz, un vacío que parecía devorarlo desde dentro, lo dobló sobre sí mismo. Sobre su cabeza, las ramas del árbol se curvaban, ofreciéndole las frutas más jugosas y perfectas. Su aroma era un tormento delicioso. Extendía la mano, los dedos temblorosos, a centímetros de una manzana dorada, y una ráfaga de viento, surgida de la nada, elevaba la rama justo fuera de su alcance. Ocurriría una y otra vez, por los siglos de los siglos. El agua huía, la fruta se burlaba. La proximidad era la esencia del suplicio. No estaba en un pozo seco, sino a un palmo de la saciedad, eternamente. Además, sobre su cabeza pendía, suspendida por las moiras, una enorme roca de mármol del Sipilo, balanceándose con cualquier movimiento suyo, amenazando con aplastarle el cráneo en cualquier momento, añadiendo el miedo perpetuo a la frustración eterna. Así quedó establecido el Talantón, el tormento de Tántalo, el deseo infinito, frustrado por una satisfacción siempre esquiva. Su banquete de arrogancia había terminado. Su festín personal de agonía acababa de comenzar. Pélope, por su parte, fue alejado de aquel lugar de horror. Los dioses, compadecidos de la víctima, le concedieron un nuevo comienzo. Le dieron un carro alado, regalo de Poseidón renovado, y lo enviaron lejos, allende los mares, hacia una tierra que llevaría su nombre para siempre, el Peloponeso. Pero la sombra de su padre y el peso de su hombro de marfil lo seguirían determinando un destino que, si bien heroico, estaría marcado por la traición, las carreras de carros mortales y una maldición familiar que sangraría a través de las generaciones. La historia de Tántalo no había terminado. Solo había cambiado de actores. El hombre que llegó a las costas de Grecia ya no era el príncipe inocente de Lidia. Pélope, el renacido, llevaba en su hombro el frío peso del marfil y en su alma el eco de un horror inenarrable. Su belleza permanecía, incluso acrecentada por un matiz trágico que atraía y cautivaba. Pero sus ojos habían aprendido a mirar con cautela. Los dioses le habían dado una segunda vida, pero no un camino fácil. Le habían otorgado el don de los carros alados de Poseidón, pero no un reino. Eso tendría que ganarlo, y su premio llevaría el nombre de una tierra, el Peloponeso, la isla de Pélope. Su destino se cruzó con el de la ciudad de Pisa, en Élide, gobernada por el rey Enómao. Este rey tenía una hija de deslumbrante hermosura, Hipodamía, y una profecía aterradora: moriría a manos de su yerno. Para evitar este destino, Enómao, un auriga sin rival, hijo de Ares y poseedor de unos corceles inmortales regalados por su padre, ideó una competencia macabra. Todo pretendiente a la mano de Hipodamía debía enfrentarlo en una carrera de carros desde Pisa hasta el istmo de Corinto. El pretendiente partiría primero con la princesa a su lado. Enómao lo seguiría después de ofrecer un sacrificio a Zeus. Si lo alcanzaba, y siempre lo hacía,
Le clavaría su lanza en la espalda, añadiendo su cabeza a la colección que colgaba de las columnas de su palacio. La fama de la belleza de Hipodamía y la crueldad de Enómao se extendían por toda Grecia. Pélope, al saberlo, no se amedrentó. Vio en esta prueba no solo una esposa y un reino, sino una oportunidad de forjar su propio mito, lejos de la sombra caníbal de su padre. Sin embargo, no era necio. Sabía que los caballos de Enómao eran divinos. Necesitaba una ventaja, un ardid. Y aquí, la herencia de Tántalo, esa astucia retorcida que había servido para lo más abominable, surgió en el hijo, pero templada por una necesidad de supervivencia y un deseo legítimo. Pélope no fue directamente al palacio. Buscó a Hipodamía en secreto. La encontró junto a un arroyo, una joven atrapada en la pesadilla de su padre, viendo cómo pretendiente tras pretendiente eran masacrados. Se miraron, y en ese instante nació una conspiración y un amor verdadero. Hipodamía, deseando escapar de la maldición paterna tanto como Pélope deseaba comenzar, accedió a ayudarlo. Pero la traición de una hija no sería suficiente contra los corceles de Ares. Fue entonces cuando Pélope, recordando quizás las maquinaciones de su padre, pero dirigiendo su ingenio hacia un fin constructivo, recurrió a un hombre cuyo nombre sería sinónimo de traición por milenios: Mírtilo, el cochero real de Enómao. Mírtilo, hijo de Hermes, también anhelaba a Hipodamía y resentía su servidumbre. Pélope lo abordó con una propuesta que hizo brillar la codicia en los ojos del auriga. «Ayúdame a ganar la carrera», le susurró junto a los establos bajo la luz de la luna, «y la mitad del reino será tuyo. Además, te concederé la primera noche con Hipodamía». La oferta era envenenada, un espejismo de poder y lujuria. Mírtilo, tentado, aceptó. Su plan fue simple y letal. En lugar de colocar los cubos de bronce que sujetaban las ruedas al eje con las clavijas de hierro habituales, Mírtilo las sustituyó por otras talladas en cera seca que imitaban perfectamente el metal a simple vista. El carro de Enómao era una obra de arte divino, pero sus puntos de unión ahora eran su perdición. El día de la carrera llegó. La multitud se congregó, expectante, para ver otro sacrificio más. Pélope, con Hipodamía a su lado, partió como un rayo en su carro tirado por los corceles alados de Poseidón, regalo renovado de los dioses. Enómao, con su sonrisa cruel, terminó su sacrificio y se lanzó al camino, seguro de su victoria. Por un tiempo, la distancia se mantuvo. Los caballos inmortales del rey eran prodigiosos, y poco a poco comenzaron a ganar terreno. La lanza de Enómao relucía bajo el sol, ya casi al alcance de la espalda de Pélope. Fue entonces, en la curva más cerrada del camino, cerca del borde de un acantilado que daba al mar, cuando la traición de Mírtilo tomó forma. Enómao, fustigando a sus caballos con furia, giró el carro con violencia. La fuerza centrífuga, combinada con la velocidad, ejerció una presión terrible sobre los ejes. Las clavijas de cera, sometidas a esa tensión y al calor del rozamiento, cedieron. Se quebraron como hielo seco. En un estruendo de madera quebrada y metal retorcido, la rueda derecha del carro real se desprendió. El vehículo, en plena carrera, se desintegró. Los corceles inmortales, indestructibles, siguieron su galope hacia la nada, arrastrando los restos del carro. Enómao, el rey invencible, fue proyectado como un muñeco. Sus ropas se enredaron en las riendas aún atadas a los caballos, y fue arrastrado por el suelo pedregoso, golpeado, destrozado, hasta que la vida lo abandonó, cumpliéndose así la profecía que tanto había tratado de evitar. Pélope, al ver la polvareda y el silencio que siguió, detuvo su carro. Había ganado. Regresó al punto de la tragedia. Allí encontró a Mírtilo, que había acudido con falsa preocupación, pero con una sonrisa triunfal en los labios. El cochero reclamó su recompensa de inmediato, recordándole a Pélope su promesa sobre Hipodamía. Fue en ese momento cuando Pélope, quizás heredando no solo la astucia, sino también la deslealtad de su linaje paterno, mostró su verdadera cara. La idea de compartir a su esposa, la mujer por la que había arriesgado todo, le resultó intolerable. Además,
Mírtilo era un testigo incómodo, un traidor que podía volverse contra él. «Ven», le dijo Pélope a Mírtilo, con voz serena. «Te llevaré a un lugar donde puedas reclamar tu parte». Lo invitó a subir a su carro para dar un paseo por la costa, supuestamente para hablar. Cuando llegaron a un acantilado solitario sobre el mar, Pélope, aprovechando un descuido del cochero o en una discusión fingida, lo empujó con fuerza. Mírtilo, gritando maldiciones a los dioses y a Pélope, cayó al vacío. Cuentan que, mientras caía, invocó a su padre, Hermes, y maldijo a toda la estirpe de Pélope con una furia que el mensajero divino escuchó. Su cuerpo se estrelló contra las rocas, y el mar que desde entonces lleva su nombre, el Mirtoico, se tiñó con su traición y su castigo. Así, Pélope ganó su reino, su esposa y su fama. Se casó con Hipodamía y gobernó el Peloponeso con mano firme. Fundó los Juegos Olímpicos en honor a Zeus, para expiar la muerte de Enómao, o quizás la de Mírtilo, o simplemente para afirmar su gloria. Su hombro de marfil, se decía, le concedía una fuerza sobrehumana y era caliente al tacto, un milagro permanente. Tuvo muchos hijos, entre ellos Atreo y Tiestes, nombres que resonarían con ecos aún más siniestros. Pero la sangre de Tántalo, mezclada con la maldición de Mírtilo y el peso de sus propias traiciones, corría por sus venas. Había esquivado el destino de su padre solo para tejer el suyo propio. Un tapiz complejo de grandeza y vileza, de triunfo y culpa. La sombra del banquete era alargada, y se proyectaba sobre las generaciones futuras con una sed de violencia que rivalizaría con la de Tántalo por el agua. La sangre envenenada de Tántalo, como un río subterráneo, no dejó de fluir con la ascensión de Pélope. Al contrario, encontró en sus descendientes un cauce fértil para desbordarse. Pélope e Hipodamía tuvieron muchos hijos, pero entre ellos destacaron dos, Atreo y Tiestes, destinados a llevar la herencia de su abuelo a cotas de horror que incluso al inframundo le costaría creer. La maldición de Mírtilo, susurrada al viento durante su caída mortal, se había enredado con la ibris ancestral de la familia. Todo comenzó, como suele ocurrir en estas sagas, con un trono y una mujer. Atreo, el mayor, gobernaba en Micenas. Un día, para asegurar su poder, hizo un voto a la diosa Artemisa. Sacrificaría en su honor la mejor posesión que naciera en sus rebaños ese año. El destino, burlón, quiso que un cordero de oro puro, una criatura resplandeciente y divina, llegara al mundo. Atreo, cegado por la avaricia, mató al animal pero escondió su vellocino de oro en un cofre y sacrificó una bestia común a la diosa. Este primer engaño a lo divino activó el rencor del olvido. Su hermano Tiestes, tan ambicioso y retorcido como él, sedujo a la esposa de Atreo, a Erope, y con su ayuda robó el cordero de oro. Cuando Micenas se vio azotada por desgracias, y el oráculo declaró que el portador del cordero de oro debería ser rey, Tiestes lo exhibió y reclamó el trono para sí. Atreo, desterrado, hervía de un odio que solo la sangre de su propia carne podría apagar. Fue entonces cuando, en un giro que parece un eco perverso del crimen de Tántalo, Atreo urdió su venganza. Fingió una reconciliación y llamó a Tiestes a un banquete de paz en Micenas. El rey destronado preparó un festín suntuoso. Los fogones ardieron durante horas y un aroma delicioso, carnoso, inundó la sala. Tiestes, confiado, acudió y se reclinó en el triclinio. Atreo, con una sonrisa que no era de hermandad, sino de locura vindicativa, sirvió personalmente el plato principal, un guisado espeso y oscuro. «Come, hermano», dijo Atreo, su voz un susurro venenoso. «Saborea el fruto de tu traición». Tiestes, hambriento, comió con avidez. Al terminar, satisfecho, pidió que trajeran al resto de los invitados, sus hijos, para que también participaran. Atreo, entonces, dejó caer la máscara. Con un gesto teatral y cruel, ordenó a un sirviente que trajera una bandeja de plata cubierta con un paño. La colocó frente a Tiestes y retiró la tela. Allí, sobre el metal brillante, yacían las cabezas, las manos y los pies de los hijos de Tiestes, pálidos, irreconocibles.
El guiso que acababa de devorar con tanto gusto no era de cordero ni de cerdo. «Has comido», anunció Atreo con una calma aterradora, «la carne de tu propia prole». El grito de Tiestes rasgó el aire, un sonido que pareció congelar al mismo tiempo. No era solo el horror del canibalismo, sino la realización de que la maldición familiar había alcanzado su punto más bajo, superando incluso el crimen de Tántalo. Este había matado a un hijo por arrogancia. Atreo había asesinado a sus sobrinos por venganza y había forzado al padre a ser el verdugo de su propia descendencia. El círculo se cerraba con una simetría abominable. El sol, según algunas versiones, horrorizado por el acto, retrocedió en el cielo, haciendo que Helios diera media vuelta con su carro, un presagio cósmico de la depravación humana. Tiestes, vomitando y enloquecido, huyó de Micenas maldiciendo a su hermano y a toda su estirpe. Consultó a un oráculo sobre cómo vengarse, y éste le dio una respuesta terrible. Solo un hijo nacido de su propia hija podría llevar a cabo la venganza contra Atreo. En su desesperación y locura, Tiestes violó a su hija Pelopia, engendrando en ella a un niño, Egisto. Este niño, fruto del incesto y la violación, sería el instrumento final de la maldición. Mientras tanto, Atreo, creyéndose victorioso y seguro en su trono, se casó con Pelopia sin saber quién era realmente, adoptando al pequeño Egisto como propio. Los años pasaron. Egisto creció bajo el techo de su tío y padrastro, Atreo. Cuando llegó a la adolescencia, Tiestes, que vagaba como un espectro, reveló la verdad a su hijo. Egisto, alimentado con el odio de su padre, cumplió su destino. Asesinó a Atreo mientras dormía, devolviendo el trono de Micenas a Tiestes. La vendetta estaba servida, pero la rueda de la violencia no se detendría. Porque Atreo también había tenido hijos, los famosos Agamenón y Menelao. Ellos, a su vez, crecieron con el relato de la masacre de sus primos y el asesinato de su padre. Cuando fueron lo suficientemente fuertes, expulsaron a Tiestes y a Egisto y reclamaron Micenas y Esparta. Agamenón se convirtió en el rey más poderoso de Grecia. Pero la sombra de Tántalo era tenaz. La maldición alcanzó su cenit público en la playa de Áulide, cuando las tropas griegas se reunían para zarpar hacia Troya. Agamenón, para calmar la ira de Artemisa y conseguir vientos favorables, cometió un acto que resonó con el eco de su bisabuelo. Sacrificó a su propia hija, Ifigenia, en el altar. No para servirla a los dioses en un banquete, sino para servirse a sí mismo de un viento propicio. Era la misma monstruosa instrumentalización de la propia sangre. A su regreso de Troya, victorioso pero marcado, Agamenón fue recibido en Micenas por su esposa, Clitemnestra, quien nunca le perdonó la muerte de Ifigenia, y quien lo esperaba en el palacio no era una esposa fiel, sino una amante. Egisto, el hijo de Tiestes, el último eslabón de la venganza fraternal. Juntos, Clitemnestra y Egisto tendieron una trampa. Invitaron a Agamenón a un baño relajante para lavar el polvo de la guerra. Cuando el rey, confiado, salió de la bañera, Clitemnestra le arrojó una red sobre el cuerpo, inmovilizándolo, y Egisto lo apuñaló repetidamente con una espada. Fue un asesinato cobarde en el propio hogar, completando el ciclo que Tántalo había iniciado siglos atrás. Un miembro de la familia, aliado con un enemigo de la sangre, asesinando al rey en un acto de traición doméstica. El último acto de este drama sangriento lo escribió Orestes, hijo de Agamenón. Obligado por el deber y la furia, vengó a su padre matando a su madre, Clitemnestra, y a Egisto. Pero este acto, aunque justo según el código de venganza, lo llevó a la locura, perseguido por las furias, las diosas de la venganza familiar. Solo la intervención de Atenea en un juicio en el Areópago de Atenas puso fin, finalmente, al ciclo infinito de sangre por sangre. Así, el banquete de Tántalo, aquel acto de ibris suprema, no fue un evento aislado. Fue la semilla plantada en el suelo más negro, que germinó en el hombro de marfil de Pélope, creció en el árbol envenenado de la rivalidad entre Atreo y Tiestes,
y dio su fruto más amargo en los palacios de Micenas, con el sacrificio de Ifigenia y el baño de sangre de Agamenón. Demostró cómo un solo acto de arrogancia contra los dioses podía envenenar una línea sanguínea durante generaciones, convirtiendo el amor filial en canibalismo, la ambición en fratricidio, y la justicia en una cadena interminable de atrocidades. Tántalo, en su laguna infernal, seguía intentando alcanzar el agua que huía y la fruta que se retiraba. Quizás, en su tormento eterno, percibía los ecos de la tragedia que había desatado, un festín que nunca terminó, cuyos platos fueron servidos, una y otra vez, con la carne de sus propios descendientes. Y en el mundo de los vivos, el nombre de Tántalo quedó para siempre como sinónimo del tormento de tener el deseo al alcance de la mano, pero nunca del gusto. Una metáfora perfecta para la dinastía que fundó, siempre al borde del poder y la paz, pero condenada a morder, una y otra vez, el fruto podrido de su propia maldición.